de la elección británica que hubo ahora en Gran Bretaña. Y básicamente porque hay varias cosas que es importante destacar y que son distintas al sistema electoral, lo que pasa en Chile, a las elecciones chilenas, por una parte, pero por otra parte son bien similares, tienen algunas características. La coalición que gana en Gran Bretaña son los conservadores. Ellos recuperan el poder después de estar 13 años el partido dominante, que era el New Labour, que es un partido de centro izquierda, similar a la Concertación, varias cosas, vamos a ver un poquito más adelante. Y lo interesante de esta elección es que se generó un fenómeno que no pasaba hace mucho tiempo en Gran Bretaña, que es el Hung Parliament, que en el fondo es porque la coalición gobernante no logra una mayoría. Ahora, esto que se habla y que se dice, hay que detallarlo un poquito más en relación al sistema electoral británico, que es bastante distinto al chileno. El sistema electoral británico está basado en una cosa que se llama el primero que pasa el palo. El primero que pasa el palo tiene el asiento en el Parlamento. ¿Y cómo funciona este sistema de first past the poll? Es que básicamente cuando hay un distrito X, un territorio, en el cual se vota por distintos candidatos a miembros del Parlamento, el candidato que obtiene mayoría de votos, que puede ser una mayoría mínima por un voto, ese candidato obtiene el asiento del Parlamento. Y si un candidato saca, no sé, un candidato saca, por ejemplo, 60.000 votos en un distrito, el otro saca 59.000, ese candidato, esos 59.000 los pierde. Entonces es un sistema que privilegia mucho a la primera mayoría, la fortalece. Entonces es por eso que uno, cuando mira los resultados de la elección inglesa, y ustedes se acuerdan que apareció esta promesa que era Nick Clegg, este partido Liberal Democrat que estaba agarrando fuerza y que iba a romper con esta hegemonía entre los conservadores y los laboristas, de pronto nos aparece que solo obtiene 57 asientos del Parlamento. 57 asientos que equivalen al 9% de los cupos parlamentarios en Gran Bretaña. Y sin embargo, los Liberal Democrats obtienen un 23% de los votos. Es bastante raro. Si uno mira los términos brutos, en cantidad de votos, uno tiene a los conservadores que obtienen un 36%, el New Labour un 29%, y los Liberal Democrats un 23%. Y sin embargo, cuando uno se lo traduce en cuántos parlamentarios, miembros del Parlamento, obtienen, nosotros tenemos que los conservadores tienen 306, el New Labour tiene 258, y los Liberal Democrats, que venían un poquito menos que el New Labour, sacan 57, mucho menos, solo el 9%, a pesar de haber sacado un 23%. Bueno, y eso es porque este sistema privilegia a los partidos fuertes, los que tienen ya armada su maquinaria, las dos primeras mayorías. Y a todos los partidos, porque hay más partidos en Gran Bretaña, hay unas cosas rarísimas, etc. Esos partidos desaparecen por este sistema. Ahora, a eso hay que sumarle otra cosa, que el partido que obtiene el gobierno solamente es cuando obtiene una mayoría que consiste en que de todos los asientos para miembros del Parlamento, tiene que tener un mayor número que lo que suman todos los otros partidos. Entonces ahora a los conservadores le faltó obtener esa mayoría. Entonces se genera este Parlamento que se llama Hung Parliament, está como en veremos. Entonces tiene obligado que formar o coalición o tiene que hacer un acuerdo con alguno de los otros partidos que están no buenos. En este caso los conservadores están haciendo un acuerdo con los Liberal Democrats, porque ideológicamente podríamos decir que están un poquito, incluso ideológicamente no es la palabra, yo creo que ideológicamente podrían estar más cerca del Labour, pero el Labour es su adversario propiamente tal. Entonces esa es una cosa que hay que detallar en verdad. ¿Cuál es la gracia de este sistema? ¿Por qué se aplica este sistema? Este sistema se aplica básicamente porque da estabilidad, es decir, se privilegia un gobierno fuerte que es capaz de pasar la legislación, y por eso también está esta condición de que en el fondo tú tienes que tener mayoría para ser gobierno, porque tú tienes que asegurar que la legislación de gobierno pase, se haga efectiva, darle facultades. Gran Bretaña ha estado mucho tiempo con este sistema que le ha traído cierta estabilidad, y ahora podríamos decir que hay una crisis de estabilidad. Y que básicamente David Cameron, que es un conservador, tiene que transar con los Liberal Democrats y empezar a meter cosas en la agenda, y todavía no se sabe cómo va a resultar esto.
Por lo tanto, está muy interesante la política británica. Con respecto a la cosa ideológica, que eso también sería bueno dar un símil con Chile. Es bien interesante porque tanto el New Labour, que gobernó desde el año 97, cuando ganó Tony Blair, y ganó con una mayoría extraordinaria, lo que hizo el New Labour fue asumir la reforma del libre mercado de la Margaret Thatcher. Fue reconciliar este partido New Labour, que era de tipos como con Casar, o sea, como con gamulanes de los sindicatos, de los trabajadores, etcétera. Los hizo vestirse de eterno, los hizo embracing the market, los hizo asumir el modelo de mercado. Algo similar a lo que hizo la concertación en Chile. La concertación gobernó 20 años, una de las coaliciones más exitosas de América Latina. Esto lo digo solamente en términos electorales, de ganar elecciones sucesivas en un contexto de democracia. Y el New Labour en Inglaterra también ha sido, en la historia de Gran Bretaña moderna, también la que ganó más veces. Y los dos tienen esta mirada de centro-izquierda haciendo el mercado. ¿Qué pasa con la coalición contraria? La coalición contraria, es decir, los conservadores en Gran Bretaña y la Alianza por Chile, estuvieron mucho tiempo fuera del poder. Yo diría que la Alianza, básicamente por su herencia con la dictadura y por no ser capaz de inclinarse más al centro que la Concertación, y en los conservadores algo similar. Los conservadores tenían algo de añejo, y básicamente, así como para Chile era la dictadura, para los conservadores era no tanto la Margaret Thatcher, sino esta cosa añeja, racista, de una sociedad básicamente no moderna, multicultural, etcétera, que fue lo que consolidó el New Labour. Entonces, es interesante porque tanto la Alianza como los conservadores de Gran Bretaña estos últimos años se han inclinado hacia el centro, y al obtener una mayor legitimidad en el centro político han obtenido el gobierno. Entonces es muy interesante porque de hecho David Cameron no salía con ninguno de los parlamentarios o de los antiguos conservadores, estos señores aristócratas que eran racistas, que hablaban contra los pakistaníes en la Inglaterra de los 70. David Cameron los escondió totalmente, así como Piñera escondió a los pinochetistas. Entonces, eso es bastante interesante, cómo se consolidó. David Cameron salía diciendo que él estaba, el Partido Conservador no era un partido pro empresa, sino que pro emprendimiento, pro el medio ambiente, el bienestar, etcétera. O sea, agarró una agenda que podríamos decir que le disputó a la centroizquierda, algo similar a lo que hizo Piñera también acá en Chile.